Para empezar, lo que tenemos que hacer es esto que les comentaba en la parte, bueno, les voy a dar rápido una introducción a lo que es aquí el programa. Se divide en dos partes. En la parte superior tenemos la ventana de proyecto, en donde nosotros vamos a estar ingresando todos nuestros assets, es decir, todas nuestras imágenes, nuestros elementos, aquí van a estar apareciendo nuestras composiciones. En la parte de medio nosotros tenemos tres capas, las cuales estamos trabajando, es decir, material de archivo, ahorita no tengo ninguno seleccionado, alguna capa de sólidos, que es con la que yo voy a trabajar. Ahorita más adelante les explico esta sección de aquí. Y la ventana de composición en la cual yo voy a estar trabajando. Importante, cuando ustedes trabajen esto, en la parte de aquí inferior de esta ventana, nosotros tenemos a la mitad varias resoluciones. Entonces, yo siempre les recomiendo que trabajen con un tercio o con un cuarto, sobre todo para la cuestión de primero saber cómo se va a estar animando. Posteriormente, cuando ustedes quieran saber eh, cómo se ve en cuestión de efectos, pues entonces sí podemos subir la resolución para tratar de ver a detalle qué es lo que vamos a estar manejando. Entonces, esta barra de aquí, rápido así a simple vista, tenemos aquí qué tan cerca o lejos podemos estar de nuestra composición. Recomendable siempre ponerlo en ajustar para no estar teniendo problemas. Y la composición lo vamos a manejar ahorita en tercios. A lo mejor ahorita no les aparece a ustedes nada si no han creado una nueva composición. Y con lo que tenemos que empezar es con crear nosotros una composición. Para poder crear una composición, dentro del lado izquierdo, que les comentaba que tenemos la ventana de proyecto, vamos a dar botón derecho y tenemos nueva composición. En esta pantalla que les aparece a ustedes aquí, les aparecen los detalles de la composición que ustedes van a estar manejando. Si ustedes no saben cuál va a ser digamos, la línea final de su producto, pueden manejar alguna medida estándar, es decir, alguna resolución HD o alguna Full HD. Y lo que es muy importante saber, sobre todo para que no se desfase, en cuestión ya de reproducción final, es saber si lo vamos a manejar, por ejemplo, a 25 fotogramas, a 8 fotogramas o a 60. Esto de aquí ustedes lo pueden estar modificando. Esto es la base de su proyecto, sobre todo para que al momento de estarlo haciendo nosotros no vayamos a tener errores. Porque si después nosotros queremos cambiar esto, nos vamos a enfrentar con más problemas porque nuestra composición pues ya está acomodada a nuestra calidad inicial. A mí regularmente para trabajar todo este tipo de proyectos, aquí ya vienen ajustes preestablecidos. Si ustedes no saben la anchura o la altura en píxeles, pues aquí pueden buscar en dónde lo vamos a estar trabajando. Y tenemos desde composiciones para video analógico, que son las NTSC y las PAL, hasta aquí, por ejemplo, nos aparece resoluciones en 4K, que son resoluciones ya de súper alta definición, pero pues no tiene caso ahorita hacer uno de estos. Con el que nosotros vamos a estar trabajando y el que yo les recomiendo es este que está aquí, es HDB, HDTV 720 a 25 cuadros. Cuando nosotros seleccionamos esto, aquí nos aparece anchura, altura, píxeles cuadrados. Es importante siempre manejarlo en píxel cuadrado, sobre todo para que nuestra imagen no se vaya a deformar en un producto final ya al momento de presentarlo en una pantalla. Y la velocidad del fotograma, pues por default nos aparece en 25 segundos. Yo aquí les recomiendo que manejen en la duración, que manejen un tiempo de 10 segundos. Eh, Tenemos nuestro código de tiempo, nuestro código empieza por horas, son horas, minutos, segundos, y después tenemos lo que son los frames, es decir, los cuadros por segundo que vamos a estar reproduciendo, y aquí pues nos aparece que están en 25. Esto es general. Un detalle muy importante, aquí nosotros nos aparece color de fondo. Este color de fondo que está aquí solo es dentro del programa, es decir, si ustedes sacan ya un video final, no les va a aparecer este color. Entonces yo les recomiendo que siempre lo estemos manejando en negro para no tener ningún problema. Esta es nuestra composición, le vamos a poner intro. Bueno, yo le voy a poner intro como nombre a nuestra composición y le vamos a dar a aceptar. Si vieron la composición, yo la manejé en mayúsculas. Cuando les aparezca esta barra de aquí, porque es uno de los errores más comunes, esta barra significa que no se está previsualizando en tiempo real. Es decir, tienen que presionar la tecla de mayúsculas para que se quite la barra y poder nosotros estar checando. Reviso nuevamente que mi composición sea en tercio, que es en la que lo voy a estar manejando. Y ahora sí vamos a empezar. Cuando nosotros vamos a empezar a trabajar, en el caso de este video, tenemos que ver qué colores vamos a querer, hacia qué
producto va a ir. En el caso de precisamente de este taller, pues ustedes pueden elegir los colores que quieran. Si fueran a utilizarlos para algún medio, pues a lo mejor ya tendría que ser sobre alguno en específico. Y como les comentaba, no sé si recuerdan, voy a abrir la composición que ya tenía, que es esta. Pues yo ya tengo aquí los colores definidos, que yo quise elegir, entonces ustedes pueden elegir los colores o el degradado que quieran. Nosotros el degradado lo vamos a hacer directamente en After y les voy a explicar cómo hacerlo. Primero lo que tenemos que hacer es crear un sólido que va a ser la base de nuestra composición. Para nosotros crear un sólido tenemos diferentes formas. Una es dar botón derecho, dar nuevo, y aquí tenemos todos los elementos con los cuales vamos a estar trabajando. El día de hoy vamos a trabajar con texto, con sólido, y probablemente utilicemos el objeto null. Lo primero que vamos a crear es un sólido. Podemos dar clic aquí o presionar control Y o command D si están trabajando con Mac. Y van a seleccionar el color que ustedes quieran. Aquí no nos aparecen degradados. Los degradados los vamos a utilizar nosotros aparte. Yo voy a elegir un azul y le voy a dar a aceptar. La ventaja de utilizar este tipo de elementos que son directamente de After, pues es que no tenemos nosotros recursos extras, que se están generando más procesos dentro del programa, entonces es mucho más sencillo. Y ahora, en la parte derecha, nosotros tenemos nuestro panel, por ejemplo, tenemos información, que aquí nos dice el color, el código del color, la posición sobre la cual se maneja, y aparte tenemos aquí abajo, si lo buscamos, una ventana que se llama efectos y ajustes preestablecidos. Si a ustedes no les aparece aquí, lo que pueden hacer es irse a ventana, donde dice efectos y ajustes preestablecidos, dan clic y automáticamente les va a abrir. Cuando les abra, regularmente les va a tardar un poco en cargar todos estos elementos, porque son los efectos que está manejando el programa. Pues tenemos varios elementos aquí. El que yo voy a manejar, les voy a ir diciendo los nombres para no estarnos tardando tanto en buscarlos. Se llama degradado. Le pueden escribir, y aquí me aparece degradado de 4 colores. Si lo tienen en inglés, creo que es gradient, y les aparece que es de 4 colores. Este efecto que nosotros tenemos aquí lo tenemos en generar, es decir, podemos encontrarlos aquí, o en la parte superior nosotros podemos irnos a efecto y buscar generar. Si dan clic en la ventana y no les aparece esto activo, es porque no tienen seleccionada la capa sobre la cual van a agregar el efecto. Entonces seleccionan la capa y se van a efecto, ya sea aquí en generar, y lo agregan, o simplemente de este lado lo arrastramos a nuestra capa. Y si se fijan, aquí yo ya tengo 4 colores que son con los que voy a estar trabajando. Estos 4 colores ustedes los pueden cambiar. Pueden moverlos para hacer su degradado a través de estos pequeños indicadores, o los pueden modificar si quisieran en alguna parte específica. Pues en la parte izquierda nosotros tenemos otra de nuestras ventanas, que es controles de efectos, y tenemos nuestro punto 1 y el color 1. Entonces nosotros aquí podemos dar clic y, si se fijan, podemos modificar los colores que nosotros queramos. Entonces podemos modificar de cada uno de los elementos. Yo en este caso voy a tratar de hacer un degradado entre azules y morados. Aquí está este. Y los voy a estar cambiando. No importa ahorita en este caso qué tan a detalle va a quedar. Al final podemos empezarlos a modificar también. ¿Por qué? Porque esta simplemente va a ser nuestra base sobre la cual vamos a querer estar poniendo nuestros degradados. Si se fijan en la composición que yo hice, pues tengo varios tonos. La ventaja de todo esto es que nosotros podemos agregar los degradados que queramos. Por ejemplo, podríamos agregarle otro de degradados para tener otros 4, pero si se fijan, solo aparecen los degradados que nos aparece aquí en segundo lugar. Entonces, hasta aquí no me sirve esta parte. Si yo quisiera agregar más, lo que voy a hacer es nuevamente agregar un sólido, ponerle el color que yo quiera, y lo que vamos a hacer es una composición de nuestros fondos para hacer que se alcance a ver. En este caso, yo lo que voy a hacer para ahorrar tiempo, si ustedes ya van hasta aquí, ya hicieron su primer sólido y ya tienen sus colores de degradado, lo que vamos a hacer es duplicar este sólido. Para duplicarlo vamos a presionar control o command si es en Mac, y vamos a presionar la letra D.
Y si se fijan, nos va a aparecer aquí un segundo sólido. En este segundo sólido yo lo voy a seleccionar, pero para no modificar el primero, que en este caso me aparece como número 2, lo voy a bloquear. Y sobre este sólido yo voy a estar modificando los colores. Ahora los voy a mover para que sea tendencia más hacia colores claros. Voy a agregar a lo mejor un rojo. Y este lo voy a cambiar a un azul más claro. Y para que no queden en el mismo lugar del primer sólido que ustedes tenían, simplemente pues vamos a moverlos a una posición totalmente distinta para tratar de hacer un degradado diferente. Voy a apagar esta capa para que vean el primer sólido que hicimos. Ese es nuestro primer color y este es nuestro segundo color. ¿Para qué hicimos dos de estos elementos? Para que nuestro fondo de degradado se vea mucho mejor. ¿Cómo vamos a lograr eso? En la parte de abajo, probablemente aquí les aparezca esta sección que dice modo, es el modo de fusión de las capas, es decir, cómo una capa se va a fusionar con la capa que está abajo o con las capas que estén abajo. Si no les aparece es porque aquí en la parte izquierda, inferior izquierda, no tienen activado el segundo. Yo no les recomiendo que activen estos tres porque les va a quitar mucho espacio en pantalla si se fijan. Yo lo que hago es solo tener activado el primero y cuando solo tienen activado uno, en la parte de aquí abajo también les aparece conmutar definidores o este botoncito de aquí abajo. Le dan clic y les va a estar cambiando entre modo y mate de seguimiento con nuestros elementos principales. Estos elementos aquí nos está diciendo tenemos un FX, significa que nosotros ya le agregamos el efecto y los demás ahorita se los voy a explicar. Entonces cambio, le pongo conmutar hasta que se active la parte de el modo de transferencia. Estos modos de transferencia son muy similares a los que nosotros trabajamos en Photoshop, es decir, cómo vamos a querer que nuestra imagen se esté multiplicando, se esté oscureciendo o cómo se esté, vaya combinando con la imagen que nosotros tenemos de fondo. Aquí, por ejemplo, si nosotros utilizáramos multiplicar, vean cómo cambió. Si yo lo apago, sigue saliendo lo de abajo. Si lo prendo, se está haciendo una combinación de estos elementos, pero multiplicados. Es decir, los colores de arriba los oscurece tomando en cuenta las gamas de color de la parte de abajo. Por ejemplo, luz fuerte, aquí ya está una combinación de los colores del fondo con los de mi primera capa. O, por ejemplo, aclarar. Este, básicamente, pues ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Tenemos, por ejemplo, dividir, lo hace más claro, es decir, divide la tonalidad del inicio de mi primer sólido con la final y se está modificando. Ahorita no hay tanto problema en esto, en cómo lo vayan a dejar. Al final, conforme vayamos trabajando, vamos a poder nosotros ver cómo lo vamos a estar modificando. A lo mejor al final, con los colores que agregaron de las letras, pues puede que vayan a querer modificar esto. Esta es la base con la cual nosotros vamos a estar trabajando, es decir, nuestro fondo. Le voy a dar, ¿con cuál? Me voy a quedar con aclarar y posteriormente lo voy a modificar. Aparte, nosotros, por ejemplo, pueden establecer el modo de fusión que tanto quieren que tenga los tonos de un sólido con el otro. Cada una de las capas les va a aparecer esta característica de transformación, que en este caso es transformación, y van a tener diferentes elementos, punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Les voy a ir diciendo los shortcuts para que no se metan y al final no vayan a tener todo esto desglosado, porque pues es muy incómodo estar trabajando con todo esto abierto. Seleccionan el sólido, que en este caso es nuestra capa 1, y presionan la letra T y automáticamente nos va a aparecer opacidad. Si yo aquí le bajo la opacidad, vean cómo se empieza a mezclar con la imagen de fondo. Entonces aquí ustedes pueden decidir qué tanto color es el que quieren. Voy a cambiar este color porque me está... porque básicamente es el mismo. Aquí. Ok, para que se vea simplemente diferente. Entonces aquí pueden bajarle y subirle los tonos a como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar ahorita en 75, nada más para alcanzar a tomar las dos tonalidades. Y como ya no voy a trabajar con estas capas yo las voy a bloquear.
Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer para lograr que se vea todo esto es trabajar con lo que es nuestro, en este caso, nuestro mundo. Ahorita lo voy a hacer sin el mundo y posteriormente ya ustedes cuando tengan su composición final pueden descargar una imagen o un vector y agregárselo. Simplemente les voy a explicar cómo funciona. Entonces, nosotros dentro de After, si se fijan, tenemos varias composiciones. A diferencia de Premiere, los que han trabajado con Premiere, Premiere se trabaja en secuencia, es decir, un video tras otro. Y en el caso de After es una composición, es decir, una capa sobre otra. Entonces, nosotros podemos agregar más elementos aquí mismo, es decir, nuevas composiciones, por ejemplo, todo esto, yo lo podría agregar aquí para ir combinando elementos. Lo que yo voy a hacer primero, para poder crear este mundo que nosotros tenemos aquí, es presionar Control Y sobre mi composición inicial. Bueno, ustedes solo tienen esta. Presionan Control Y y lo que voy a usar es un color blanco para poder hacer la parte del mundo. Bueno, una solita. Nosotros vamos a trabajar con este sólido que tenemos aquí, que es mi sólido, que va a ser el fondo de mi mapa. Y lo que voy a hacer para poder trabajar con él es seleccionarlo. Y para que ustedes puedan después modificar, vamos a crear una precomposición. Es decir, seleccionamos nuestro sólido, damos botón derecho y tenemos varias opciones. Tenemos máscaras, transformar, modos de fusión. Pero el que a nosotros nos interesa es este que tenemos en la parte de abajo. Se llama precomponer. Como no tenemos agregado ningún efecto, lo vamos a dejar dejar todos los atributos en intro. Y a este le voy a poner como nombre de mi composición, le voy a poner mapa. Y voy a aceptar. Si se fijan, automáticamente aquí cambió de ser un cuadro de color blanco o del color que yo tengo en fondo, cambió a, es como una pequeña cinta con colores. Esto quiere decir que yo ya tengo mi cuadro, es decir, mi sólido en la parte interna. Entonces, si yo doy doble clic, aquí ya me agregó otro. Es decir, yo tengo esa como capa principal y como composición secundaria. Si le doy doble clic, me manda a la segunda. Todo lo que yo haga aquí se va a modificar acá afuera. ¿Por qué les puse esto? Porque ustedes ya cuando terminen de hacer la composición, lo único que van a hacer es seleccionar la imagen de su mapa, que en este caso yo ya la tengo, y la arrastran aquí arriba del sólido. Y se va a ver así. Pero esto lo vamos a hacer al final. Esto lo voy a borrar y ahorita les voy a ir explicando. A esto ya no le vamos a hacer nada, simplemente queríamos que estuviera dentro de una composición. Ahora vamos a regresarnos a la de intro. En la de intro nosotros queremos que este cuadro, bueno, este rectángulo se convierta en una esfera. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Dentro de After tenemos una serie de efectos, que en este caso el efecto que queremos es para esferizar nuestro objeto. Vamos a presionar doble C y posteriormente vamos a escribir sphere en inglés, esfera, y lo vamos a arrastrar a nuestra precomposición. Y si se fijan, automáticamente nos generó una esfera. ¿Por qué les mencionaba lo de que la esfera tenía que ser en una precomposición? Porque ahora sí, si yo aquí en esta que es la esfera, esta, le doy doble clic, dentro de esta yo ya no tengo la esfera, es decir, la esfera, el efecto esfera solo se aplica ya afuera, no se aplica dentro de mi composición. Entonces ahora sí, ya al final que terminen su proyecto, lo único que van a hacer es seleccionar su mapa, arrastrarlo arriba y automáticamente cuando regresen van a tener el mapa. Y el mapa ya va a ser la esfera. Entonces ahorita para que no descarguen y no se lleven tiempo en eso, no lo van a agregar, yo lo voy a quitar y al final simplemente ustedes lo agregan. Nosotros dentro de este efecto seleccionamos la composición de mapa y en la parte de arriba tenemos, bueno, ya lo perdí. Espera, la ventana, control de efectos, está, ¿dónde está? Más abajo. Aquí está, control de efectos. Y aquí yo tengo las características para modificar mi efecto. Si se fijan, antes de donde dice el nombre del efecto, tenemos un FX. Si ustedes apagan este FX,
no le van a quitar el efecto, simplemente van a apagar el efecto de la capa. Tenemos rotación, que en este caso sí voy a agregar yo el mapa para que ustedes puedan ver cómo funciona. Voy a quitar esto. Control de efectos. Lo voy a proyecto y lo voy a agregar aquí. Ahora sí, el mapa yo puedo girarlo. O sea, no es simplemente una esfera, sino está simulando la esfera. Entonces, cuando yo roto esto, pues está girando todo lo que estuviera adentro. Esa es la ventaja de esta simulación de esfera. Les voy a dejar esto para que alcancen a ver cómo se va modificando. Nosotros podemos modificar el radio. No lo estamos escalando, estamos modificando el radio de nuestro objeto. En este caso es de nuestro efecto. Y aparte podemos modificar luces y podemos modificar lo que se llama shading. Vamos a irnos primero con luces. Yo puedo seleccionar el color de luz que quiero que le dé a mi objeto. En este caso para que se vea un poco que combine con el fondo. Voy a seleccionar uno azul pero más claro. Y le voy a dar a aceptar. Y si se fijan, del lado derecho de nuestra esfera tenemos un degradado, que es nuestra sombra. Yo no quiero esta sombra, la voy a quitar. Me voy a ir a donde dice Light Height y la voy a modificar a 100. Es decir, la luz le está dando totalmente de frente. Y aparte, pues aquí tenemos la dirección de la luz, que en este caso, como es de frente, pues no importa, pero si fuera de lado, ven aquí como si alcanzan a ver de dónde llega. Entonces le voy a poner aquí 100 para que aparezca en medio. Y pueden subir la intensidad o bajarlo. Lo voy a dejar en 100 también. Y aparte, ahora sí con el shading es para nosotros darle la textura que nosotros queremos a este mapa. Le pueden subir el ambient. Vean que es lo que modifica. Es mi luz general. Tenemos el diffuse, que es el color. El specular. Si se fijan, el specular es aquí una pequeña manchita, es decir, un brillo. Entonces esto ustedes lo pueden acomodar. El roughness no lo voy a mover, que esa es la rugosidad de la textura. Y metal, es decir, para ver qué tanto brillo va a aparecer. Yo lo voy a bajar, lo voy a dejar en 0 para que el brillo se vea bien. Y la reflectibilidad del mapa, esa no la voy a mover porque no voy a meterle reflexiones. Es decir, no voy a tener que ningún objeto se esté reflejando. Y hasta aquí yo ya tengo mi esfera. Pueden ver cómo se está moviendo. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Si se fijan, en la composición que yo tengo, en la que les hice de prueba, aquí la esfera está girando y aparte se está moviendo y tiene un destello. Lo primero que voy a hacer yo es crearle, hacer que gire, por lo cual voy a seleccionar mapa, me voy a ir a control de efectos y voy a animar la rotación. En este caso voy a empezar de 0. Para animar, siempre que vayan a trabajar en After y vayan a querer animar, es importante que den clic a este cronómetro que aparece en cada uno de los efectos. Solo van a dar clic una vez. Cuando den clic, automáticamente activan lo que son los keyframes. Los keyframes son poses clave para nosotros poder estar animando. Y si presionan aquí en mapa y presionan la letra U, les va a aparecer este punto, que es nuestro primer keyframe. Es decir, se guarda esta característica, que está a 0 grados, se guarda en este punto y posteriormente en un punto siguiente podemos nosotros modificarlo. En este caso yo estoy en 0 segundos y estoy con rotación en 0x más 0 grados, pero me voy a ir al final. ¿Por qué? Porque quiero que en todo mi video, en toda mi animación, esté girando. Lo que voy a hacer es darle, no sé, le voy a poner 86 grados y este primer número que aparece son el número de vueltas. Le voy a poner 2 para que al final me quede 2x más 86, es decir, dio 2 vueltas completas más 86 grados para que esté girando y se pueda notar a lo largo de mi animación. Si se fijan, yo aquí ya tengo animado una gran parte de mi intro, ya tengo animado mi mapa. Y ahora lo que voy a hacer es hacer que esta animación de este mapa aparezca en esta zona.
¿Cómo lo voy a hacer yo? Dentro del mapa les había dicho que tenemos unas unas características para transformar. Aparece posición, que es lo que yo voy a animar. Aquí lo primero que voy a hacer es seleccionar el punto en el cual yo quiero, es decir, en el tiempo, en el cual yo quiero que mi objeto esté en cierta posición. Es decir, en el segundo 2, yo quiero que mi objeto, en este caso mi mapa, aparezca en esta zona. Como ya quiero yo que aparezca en esta zona, voy a seleccionar posición y voy a dar clic y ya se guardó el 980, que es la posición, en este punto de aquí, en este keyframe. Entonces lo que voy a hacer ahora es regresarme al inicio y ahora le voy a decir al objeto en donde quiero yo que salga y lo voy a poner en esta zona. Si se fijan, como yo lo moví y ya tenía activados aquí los keyframes de un inicio, pues ahora ya aparece automáticamente el keyframe. Cada vez que yo muevo esto, ya me va a estar apareciendo un keyframe diferente. Es decir, voy a estar animando, pero los puntos van a aparecer de forma automática. Los voy a eliminar. Si nosotros reproducimos esto, el objeto entra y aparte está rotando. Pero si se fijan, la animación se ve muy básica, realmente no tiene como mucho detalle, es muy lineal y la animación lineal no nos sirve, es decir, no queremos que se vea, eh, digamos, tan cuadrado. Uno de los principios básicos de la animación son las curvas, por lo cual nosotros a estos dos keyframes, a esta trayectoria que se generó, nosotros le vamos a crear unas curvas. Voy a seleccionar mi primer keyframe y si se fijan, aquí me aparece este punto, es decir, en el espacio, está ubicado en este espacio de tiempo. Esto que aparece aquí, este cuadro, son las coordenadas sobre las cuales está trabajando. Y esta zona de aquí abajo son las coordenadas, es decir, el registro en tiempo. Entonces, en 0 segundos me aparece en esta coordenada. Pero aquí yo no puedo ver qué coordenada es. Eso lo puedo ver aquí. Entonces, queda registrada esta coordenada en este segmento de tiempo. Simplemente como para que sepan esa parte. After se maneja a través de coordenadas. En la parte superior izquierda siempre va a estar el punto 00 y en la parte superior derecha, es decir, va a ir hacia abajo, positivos hacia la derecha y positivos hacia abajo. Aquí está. Lo que voy a hacer yo es trabajar con mis curvas. Estas curvas se trabajan de forma similar a lo que se trabaja en Illustrator. Si se fijan, yo aquí ya tengo mis anclas, como cuando ustedes van a modificar una curva en Illustrator, seleccionan y pueden empezar a modificar la curva. No se está modificando ni el punto de inicio ni el final, pero sí se está modificando la trayectoria. Aquí yo ya tengo esta animación, que es exactamente la misma, pero ahora entra de abajo y se ve un poco mejor. ¿Por qué? Porque yo ya estoy manejando las curvas. Podrían modificar la trayectoria bastante, por ejemplo, si exageran esto, que no tiene caso, simplemente para que lo sepan, con solo tener dos keyframes. Esta es la manera sencilla de hacer las cosas, de estar modificando. Ustedes están ahorrando aquí keyframes y se están ahorrando procesos porque ustedes están modificando una trayectoria. Voy a regresar y voy a subir este poquito. Aquí está. ¿Para qué? Para que mi objeto, que en este caso es mi mapa, entre de abajo hacia arriba y se quede ahí y se siga moviendo. Si se fijan hasta aquí, importante, guarden el proyecto porque a veces si modifican los parámetros de más se les puede cerrar. Yo ya tengo la base de mi animación. Es decir, ya bajó y ya empezó a subir. Aquí está. Aparte yo quiero hacer que tenga un brillo, si se fijan, pero el brillo y todos los efectos, por decir este granulado que tiene, se los voy a agregar ya al final. Yo ya tengo mi inicio. Ahora, ¿qué es lo que sigue en esta parte de la animación? Me voy a ir con mis textos. En este caso voy a crear una capa de textos, dando botón derecho, nuevo, texto, y me va a aparecer aquí. Y yo voy a poder empezar a escribir. En este caso le voy a poner flash, nada más. Si se fijan,
En mi composición final, yo tengo, hasta acá, tengo 5 capas de texto, que son estas que tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Las voy a cambiar de color para que las puedan distinguir. Voy a poner un amarillo. Esas son mis capas de texto. Yo tengo 5 capas de texto, pero para hacer yo todavía esto más rápido, lo que voy a hacer es animar primero una capa de texto. Importante, una vez que terminen de trabajar con una capa, lo pueden bloquear para evitar modificarla. Voy a trabajar con mi capa, que en este caso se llama Flash, y la voy a ubicar en donde yo quiero que esté. A esta capa ustedes le pueden modificar el color en la sección de carácter. Si no les aparece aquí, lo buscan en ventana y le dan en donde dice carácter y seleccionan el color. Yo lo voy a poner de color blanco. Aquí lo tenemos ya. Y lo voy a poner, bueno, en este caso esta tipografía no me deja ponerlo encurveado. Lo voy a dejar así. Si quieren separar las letras, pues aquí se van a igual a carácter. Y en esta zona dice VA y tiene una flecha hacia los lados. Lo pueden modificar y pueden separar o juntar las letras. Yo lo voy a dejar en 100. Posteriormente, como yo ya tengo una capa, la voy a modificar. Perdón, voy a trabajar con la segunda, pero para trabajar con la segunda, con el segundo texto, que es informativo, le voy a poner control D. Nuevamente voy a duplicar y bloqueo la de abajo y voy a arrastrarla aquí. Voy a editar esta capa, le doy doble clic y posteriormente le voy a presionar donde dice informativo. Si se fijan, mi texto está demasiado grande. Me voy a ir al final aquí. Entonces, aquí ya no me gusta cómo se está viendo. Desbloqueo mi capa y voy a tratar de acomodar todo esto. Ok, el tamaño de la capa de texto donde dice informativo está en 100. Lo voy a poner en 75. No, lo voy a poner en 85. Y la capa de flash está en 100, la voy a poner en 150. Y la voy a separar aún más. Recuerden, es en la ventana de carácter, le van a presionar aquí 150. Y ya lo estoy acomodando. Esto obviamente estos parámetros los pueden ajustar ustedes dependiendo de qué tan grande hayan hecho el mundo o de cómo simplemente le quieran poner ustedes la composición. Y posteriormente voy a aplicar mi capa de informativo, que es el tamaño de letra que yo quiero. Nuevamente presiono control D, bloqueo la capa anterior y lo voy a poner aquí. Para acercarse a esta ventana, se me había pasado a decirles, con el scroll hacia arriba o hacia abajo se acercan o se alejan. Y para moverse de un lado a otro, dan clic al scroll y sin soltar lo mueven. O con la letra H sin soltar lo mueven. Ok, entonces estaba que yo estaba trabajando aquí en informativo. Doy doble clic y ahora le voy a poner con. Le voy a poner nada más ese. Y para salirme, doy clic afuera simplemente y ya aparece esto. Y lo voy, perdón, lo voy a ubicar aquí. Otra vez ya no me gustó cómo se ve, porque ya agregué otros elementos. Vuelvo a acomodar un poco. Ok. Vuelvo a duplicar mi capa, que es ahora la de con. Bloqueo la anterior. Y aquí le voy a poner en este caso mi nombre. Daniel. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a hacer más grande. Como estoy trabajando con mayúsculas, esto era lo que les decía. Si la mayúscula, en este caso ahorita ya la activé, está activada y mueven ustedes la capa, no les va a aparecer. ¿Por qué? Porque esto evita que la previsualización se esté cargando, entonces hace que el programa sea más ligero. Ok, lo voy a poner en 115. No, está muy grande. Lo voy a dejar en 100. Y la voy a separar más, lo voy a separar hasta 200.
Recuerden que es este espacio que dice aquí, en donde dice V y A, y está con dos flechas hacia los lados. La duplico nuevamente, la voy a bajar, y voy a poner mi segundo nombre, que es Josué. Ok, aquí hay algo. Mi nombre lleva acento. Si yo presiono para poner acento, probablemente, si ustedes presionan el acento, probablemente la pantalla se les vaya a cambiar. En este caso no se cambió. Pero cuando presionan acento en algunos de los programas, dependiendo de la configuración de teclado, lo que hace es que les borra todo lo que está aquí al lado y solo les deja esto. Si ustedes presionan acento, les aparece solo esto. Entonces tengan cuidado porque a veces ya no saben dónde quedó lo demás. Cuando les pase esto, simplemente vengan a ventana. Eh, vengan a ventana donde dice, no lo puedo poner, esperen, es que me cierra aquí espacio de trabajo y le van a dar en restablecer estándar, que en este caso es el que yo tenía seleccionado, y todo vuelve a la normalidad o simplemente vuelven a presionar acento. Aquí yo ya tengo la base, que si se fijan, prácticamente es esto. Obviamente aquí cambia el tipo de letra, pero esto es con lo que yo voy a estar trabajando. Me falta animar los textos y agregar todos los efectos que ustedes ven en la pantalla, pero eso lo vamos a hacer hasta que ya tengamos animado el texto. ¿Por qué les decía que duplicáramos los textos? Porque es mucho más sencillo estar modificando sobre algo que ya ustedes ya más o menos tienen la base y posteriormente pues simplemente van modificando. Voy a empezar con Flash. Aquí para animar vamos a trabajar igual que como hicimos el mapa. Primero vamos a poner la posición final sobre la cual quieren que aparezca. En este caso yo lo voy a poner en 2 segundos. Voy a bloquear todas mis capas a excepción de las capas de texto y voy a seleccionar, dando clic afuera, todas mis capas. Si se fijan, automáticamente me selecciona mis capas de texto y en la parte de mi ventana de composición me aparecen todos mis textos seleccionados. Estos textos seleccionados, lo que voy a hacer es animarlos y para poder animarlos voy a presionar P. Es decir, voy a presionar la posición. Ustedes dan clic sobre posición, vamos a trabajar igual con los keyframes. Y ustedes ya tienen aquí que hasta aquí va a llegar. No importa que no sea o que no vayan a querer que llegue en el segundo 2. Pero ahorita lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ahorrar tiempo, sobre todo para la animación, porque ustedes saben que estas cosas siempre nos las piden para un día antes. Regularmente no suele pasar eso. Entonces, yo ya tengo a dónde quiero que lleguen. Me voy a hacer hacia atrás un segundo, porque más o menos quiero que mi intro dure, es decir, la entrada de mis letras dure un segundo de entrada y posteriormente le voy a agregar más efectos. Como yo ya tengo esto, voy a ver de dónde quiero. Voy a apagar tantito la de mapa porque me estorba. Yo quiero que Flash, que la palabra Flash entre de mi lado izquierdo. Por lo tanto, yo simplemente la selecciono y la recorro. Aquí ustedes pueden decidir de dónde quieren que entre, si quieren que entre de arriba o abajo. Si se fijan, cuando ustedes están moviendo esto, ya les aparece una trayectoria. Si presionan Shift, va a hacer que entre en forma recta, ya sea de abajo o de arriba. Entonces yo voy a presionar Shift y quiero que entre del lado izquierdo. Me voy a ir con informativo. Doy clic y quiero que entre del lado izquierdo. Y si se fijan, cuando estoy haciendo esto, automáticamente ya me empieza a aparecer en la parte de abajo mis posiciones. Voy ahora con la palabra con. Nuevamente voy a dar clic y la voy a recorrer. Presiono Shift para que no se me mueva. Esta la voy a dejar aquí. Y se vuelve a poner. Pero aquí hay algo con estas letras, con estas palabras, perdón, con el Daniel y con Josué. No quiero yo, por ejemplo, si la pongo de este lado, pues llegaría a chocar con la otra letra, con la otra palabra. Entonces, estas yo voy a decidir traerlas del lado derecho. Las seleccionamos, presionamos Shift, seleccionamos y presionamos Shift nuevamente. Nosotros aquí ya tenemos la entrada de nuestros textos. Es una entrada bastante sencilla. No tenemos timing, es decir, no le estamos dando el tiempo que nosotros queremos.
¿Por qué? Porque ahorita lo que nosotros estamos trabajando es nuestra composición inicial. Si se fijan, choca incluso con mi mapa, entonces ahorita lo que voy a hacer es empezarle a dar el tiempo. Pero ¿por qué quise hacer esto al inicio? Porque yo ya tengo la duración general de todos los textos, es decir, todos mis textos van a durar el mismo tiempo y va a hacer que mi composición sea más uniforme, a pesar de que no va a ser cuadrada. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a acomodar donde quiero que aparezca Flash. Importante, las capas siempre trabajen de abajo hacia arriba, las capas, es decir, la capa que está hasta abajo, a excepción obviamente de las del fondo, va a ser la capa que va a aparecer en el inicio. Conforme vayan subiendo hacia arriba, eh, vaya, obviamente hacia arriba, pero conforme vayan subiendo su animación hacia la parte superior, tienen que estar acomodadas las capas en escalera, es decir, hacia arriba y hacia la derecha. Aquí hay algo interesante, porque como trabajan ustedes con la capa de abajo va a tomar el último número de la capa. Hasta aquí yo tengo 8. En mi composición que trabajé anteriormente, tuve 14 capas para trabajar. Y la última que aparece fue la capa 1. Entonces, los números simplemente aparecen al revés. Ok, selecciono en donde quiero que empiece a salir Flash, pero como yo ya tengo asignado el tiempo, lo que voy a hacer es dar clic aquí en posición. Igual sacamos el cuadro, pero tengan cuidado de solo mover la parte de los frames de posición. Una vez que los tienen seleccionados, seleccionan cualquiera de los dos keyframes y los vamos a mover. Si se fijan, yo los estoy moviendo en el tiempo. Sin embargo, siguen durando un segundo. Yo quiero que empiecen a salir a partir de segundo y medio más o menos. Ok. Y posteriormente voy a ir asignando los demás. Informativo va a salir casi hasta que acabe de entrar Flash. Entonces va a entrar primero Flash, informativo. Voy a dar un pequeño espacio y posteriormente le voy a poner con. Este va a entrar casi a la par de Flash informativo. Con. Y al final voy a meter estos dos textos, que es Daniel Josué. Daniel. Aquí está. Con Daniel. Y voy a mover Josué. Ok. Aquí ya tengo mi inicio. Si se fijan, mi animación ya está tomando un poco más de forma, sigue estando bastante cuadrado todo. Le vamos a agregar un poco de curvas al final. Ok. Y si se fijan, cada una de mis capas, por ejemplo, mi capa de flash empieza a salir a partir de mi segundo. Aquí les aparece el segundo. Si dan clic, les aparece, perdón, si dan alt y clic. No, control, perdón, control y clic, les cambia, desaparecen los números de frames. Aparece en el segundo uno con 18 frames. Entonces, todo esto de aquí atrás, mi capa no me sirve, está haciendo espacio, está simplemente saturando todo y hace que se vea mal en cuestión de mi acomodo, porque después no van a saber en dónde están trabajando. Lo que voy a hacer con estas capas es delimitarlas al inicio de mis keyframes. Solo tengan cuidado, porque si ustedes mueven, por ejemplo, la capa, pero pasó de donde esté el keyframe, de repente va a aparecer el texto de la nada. ¿Por qué? Porque hasta aquí empieza a aparecer la capa. Entonces tengan cuidado nada más con esa sección. Y al final vamos a limitar hasta donde nos va a aparecer todo. Entonces aquí, esto es lo que les comentaba, va en forma de abajo hacia arriba, es decir, de izquierda a derecha, de inferior a superior. Y aquí está apareciendo. Lo único que nos falta agregar aquí en el mapa, perdón, en la composición, es el granulado, la sombra que tienen los textos, porque si se fijan tienen una pequeña sombra, y los brillos de mi mapa, lo bajo. Y esto que tenemos aquí al final, que es una pestaña, una viñeta, para hacer que se enfoque un poquito más. Ok, seguimos entonces aquí con la parte de la animación.
Lo que voy a agregar ahora, yo ya tengo estos animados. Aquí incluso, si ustedes quieren, por ejemplo, que el nombre de Daniel Josué entre, en este caso su nombre entre más rápido, seleccionan el keyframe y lo van a acercar al otro. Entre más junto esté un keyframe del otro, va a reproducirse más rápido. Lo voy a poner aquí y lo voy a mover hacia mi lado. Ahí está. Al final, de todos modos, a todo esto yo le voy a dar todavía voy a darle más calidad en cuestión de animación, de fluidez, para que se vea todo esto. Ok, hasta aquí es en donde vamos. Lo que tenemos que hacer ahora ya es empezar a meter un poco los efectos. Lo que yo voy a crear, le voy a dar botón derecho, voy a crear un nuevo sólido. Yo voy a crear una luz. Para poder yo crear una luz, bueno, una simulación de luz, porque realmente ni siquiera es una luz interna de After, le voy a dar clic aquí en el color y lo voy a utilizar en negro. Es importante, hay algunos efectos que solo se pueden trabajar sobre el color negro. Entonces, aquí, si ustedes llegan a agregar un efecto y no les aparece, probablemente sea por eso, porque solo se trabajan sobre ciertos colores. En este caso es el negro, o algunos no se trabajan sobre el blanco o el negro. Y voy a agregar un efecto que se llama destello de lente. Destello de lente. ¿Qué es esto? Ok. Y posteriormente lo voy a modificar. Si se fijan, me sigue quedando aquí la parte del color negro. Pero yo voy a hacer que se quite. Voy a regresar a mis modos de fusión. Selecciono mi sólido negro. Presiono modo. Y ahora voy a poner pantalla. ¿Qué pasa con esto? Quita el color de fondo. Quita mi color negro. Y ahora tengo mi brillo. Dentro de este control de efectos, que se llama destello, tengo centro del destello. Si dan clic aquí en este como puntero, les va a aparecer esto. Ustedes pueden seleccionar en dónde aparece. Este es uno de los que vamos a estar trabajando. Voy a regresar el modo de pantalla, lo voy a poner en normal, porque todavía no quiero que aparezca eso, simplemente quería que vieran. Y lo que voy a hacer con este modo de destello lo voy a poner en el centro. ¿Cómo voy a saber que está en el centro? Con mis indicadores. Si se fijan, es una cruz que abarca toda la composición. Ahí está. Lo puedo poner un poco más en el centro. Ahí está. Y aparte, ustedes no pueden cambiar los colores porque este es realmente un efecto que nosotros lo vamos a utilizar para otra cosa. Pero tienen tipo de lente. Recuerden que dependiendo del tipo de lente que tengan, les va a cambiar el color, el brillo. Yo voy a manejar este que se llama tipo de lente de objetivo fijo de 105 milímetros. Tengo brillo del destello, pues de lo más grande al más pequeño. Y tengo fusionar con el original, es decir, mi imagen se va a estar fusionando, se va a estar acoplando a mi fondo. En este caso, por eso se llama fusionar con el original. Lo que voy a hacer ahora es crear una máscara. Las máscaras me sirven para ocultar o para solo ver algo. Entonces lo que voy a hacer con esto es, me voy a ir aquí arriba donde dice herramienta rectángulo, lo voy a dejar apretado y voy a seleccionar herramienta elipse. Y voy a hacer un elipse aquí. No importa que no quede en el centro, voy a dar doble clic. Y lo voy a poner aquí. Todavía no le pongo el modo de fusión, simplemente quiero que vean qué es lo que voy a hacer con esto. Como yo agregué una máscara, si se fijan se quitó todo lo de alrededor. Ahora me voy a ir aquí, donde dice máscara, en mi capa de sólido negro. Lo voy a abrir y aquí yo tengo calado de máscara y expansión de píxeles. Mi calado de máscara es lo difuminado que va a estar y mi expansión de píxeles es si va a ser hacia adentro o hacia afuera. Ya que lo modifiqué, yo lo puse en 79 en calado de máscara, tanto en X como en Y, es decir, 79,79. Y en expansión de píxeles lo puse en menos 22. Ahora sí, me voy a ir aquí a modo donde está normal y le voy a poner aclarar.
O le voy a poner, déjenme ver cuál había utilizado en el otro. Pantalla, ok. Voy a poner pantalla. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo atrás de mi sólido, perdón, de mi mapa. Pero yo no quiero estarlo animando igual que mi text, que mi mapa. Como yo ya tengo la animación, lo que voy a hacer es jalar la animación a mi sólido. ¿Cómo hago esto? Primero, mi sólido lo voy a bajar y lo voy a poner atrás de mi capa de mapa. ¿Por qué? Porque se supone que va a ir el reflejo por atrás. Si ustedes observan aquí en la composición, se ve por la parte de atrás. Posteriormente, si lo quieren modificar enfrente, lo pueden modificar. Ok, aquí está. Y voy a desbloquear la capa de mapa. Y los voy a cerrar los dos. En esta zona, nosotros tenemos este pequeño espiral. Este espiral nos sirve para cambiarlas, para emparentar, es decir, hacer que las propiedades de un objeto se mueva al otro o que un objeto se mueva con relación al otro. Lo que voy a hacer en este caso, en este sólido negro, voy a dar clic y lo voy a arrastrar sin soltar y lo voy a seleccionar a dejar, perdón, donde se seleccione mi composición, es decir, mapa. Cuando lo suelto, se va a estar moviendo. Ok, cometí un error. Esperen. Lo voy a ubicar primero el sólido, perdón, el destello del lente. Di control Z para quitar lo que tenía emparentado y lo voy a poner exactamente atrás. Le voy a subir un poco el brillo para que lo vean. Ahí está. Yo ya lo puse atrás de mi mapa. Ahora sí, nuevamente selecciono, aquí es donde me había equivocado, selecciono la espiral de emparentamiento y lo voy a arrastrar a mapa. Y entonces, ahora sí, cuando se mueva mi objeto, perdón, cuando se mueva mi mapa, mi objeto que en este caso es mi destello, pues va a seguir moviendo con él. Si yo muevo nuevamente o sigo animando mi mapa, a pesar de que yo tenga bloqueado mi sólido donde hice mi destello, se va a seguir moviendo. ¿Por qué? Porque le dimos la indicación que se siga moviendo conforme se mueva mi objeto. Y ahora sí, lo desbloqueo. Y a este sólido que yo tenía de fondo le voy a bajar un poco el brillo. Aquí está. Y lo voy a dejar así. Si yo lo pongo enfrente, se ve un poco mejor. Fusionar con el original 0. Esto ya es a gusto de ustedes. Si no les gusta ese, pueden cambiar de objetivo. En este caso creo que lo voy a dejar mejor con el primero, el de 50, porque este me deja el destello aquí. Ok, ya tengo toda esta parte. Si se fijan aquí ya casi terminamos. Lo que voy a hacer ahora es, si se fijan, falta el granulado, que es en toda la composición. Esa la voy a agregar al final para que no se esté saturando conforme lo voy aquí reproduciendo. Entonces lo que voy a hacer es en intro, que es mi composición que estaba manejando, le voy a agregar las sombras a mis textos. Solo voy a tomar un texto, me voy a ir aquí nuevamente a mis ajustes y voy a presionar donde dice sombra, selecciono sombra paralela y la arrastro aquí. Aquí ustedes la pueden modificar, le voy a subir toda la opacidad para que se alcance a notar y pueden hacer que sea más lejos, es decir, que tenga más distancia o menos, y aparte pueden suavizar. Pueden cambiarle el color de la sombra, en este caso le voy a bajar solo la opacidad, o si le dan clic donde dice solo sombra, solo se va a mostrar la sombra. Como yo ya tengo estos parámetros y estos parámetros me gustaron, lo que voy a hacer es seleccionar aquí el efecto, doy clic donde dice sombra paralela, perdón, doy control C, y aquí abajo voy a seleccionar todos mis textos, a excepción del de flash, porque si no se va a repetir la sombra, y presiono control D, perdón, presiono control V, y automáticamente se agregaron mis sombras. Si no me gusta, le doy control Z mejor, y por ejemplo aquí le voy a quitar un poco de distancia, no me gustó cómo se veía. Ahora sí, control C, selecciono mis capas y doy control V. Ahí está. Ok. Al mapa también le puedo agregar sombra. Selecciono mi mapa
¿Dónde está mapa? Y presiono control V. Y me aparece una pequeña sombra. Esta sombra del mapa la voy a modificar yo. Selecciono mapa, me voy a control de efectos. Y si se fijan aquí yo ya tengo dos efectos. El CC Sphere, que era la esfera que yo tenía, y sombra paralela. Le voy a dar más distancia, pero le voy a bajar la opacidad y le voy a subir el suavizado. Y aquí prácticamente yo ya tengo casi todo. A ver, me preguntan si pueden agrupar las capas de texto aunque se mueva de forma diferente. Sí, las capas se pueden agrupar de dos formas. Pueden hacer una precomposición, como hicimos nosotros el del mapa. Y sería, lo voy a hacer solo para que lo vean. Para responderles la pregunta, aquí está. Si ustedes lo precomponen, tendrían esto. Eso sería lo único que tienen y la animación se queda dentro. Es la forma de agruparlo. Ok, ahí está. Ya regresé a donde estaba. Lo siguiente que voy a agregar aquí es mi destello. Si se fijan, me aparece un destello más. Casi hasta el final, ya que salen las letras. Este que viene aquí. Me voy a ir a intro. Voy a dar botón derecho, nuevo. Y voy a dar un sólido. Y como vamos a utilizar el destello, le voy a poner nuevamente en color negro. Arrastro nuevamente mi destello. Destello de lente. Pero en este caso lo voy a animar. Le voy a poner pantalla. Ahora sí, porque quiero ver de dónde quiero que salga. Si quieren ver dónde tienen los keyframes, no seleccionen ninguna capa, den clic afuera y presionen U y ahí van a tener toda su animación. Yo quiero que aparezca aquí, le voy a dar clic aquí abajo. Quiero que aparezca de abajo hacia arriba, izquierda a derecha, y doy clic en centro del destello. Quiere decir que voy a empezar a animar. Presiono U para ver dónde está. Quiero que dure 2 segundos nada más. Y selecciono centro de destello y ahora me voy hasta el final. Y ahora lo que ustedes tienen aquí simplemente es una transición de destello. Pero si se fijan, yo tengo el resto de la capa y el destello, a pesar de que estoy atrás de este keyframe, sí sigue apareciendo aquí, entonces lo voy a quitar. ¿Cómo voy a quitar eso? Utilizando opacidad. Voy a seleccionar esta capa, yo ya tengo aquí presionado para que solo se vea el centro del destello. Voy a presionar Shift T para agregar opacidad. Y abajo de cada uno de estos keyframes, voy a dar clic en opacidad. Luego me salto aquí en esta flechita que dice ir al fotograma clave siguiente. Y en la parte de abajo donde dice opacidad vuelvo a dar clic. Yo aquí tengo asignado 100%, es decir, esta zona del medio se va a estar viendo con un 100% de opacidad. Me voy hacia atrás y ahora le voy a poner en lugar de 100, atrás del primer keyframe le voy a poner 0, doy enter. Y después del primer keyframe vuelvo a presionar 0 y doy enter. ¿Para qué? Para que la opacidad sea de 0 a 100 y se empiece a mover. Es decir, ahora el resultado que tenemos es que al inicio ya no aparecen mis destellos. Y aparte, si se fijan, ya casi terminamos esta parte. Yo puse dos destellos atrás, que son... ¿Dónde está? Estos dos de aquí. Son dos capas de formas. Aquí está. Son estos los que yo puse como destellos. Estos destellos los vamos a hacer de manera distinta. Ya casi terminamos esta parte. Ok, voy a bloquear todo porque ya no ocupo nada de esto. Como tengo todo bloqueado, ahora sí puedo crear mi capa. Voy a irme aquí a donde hicimos el círculo para la máscara y voy a crear uno nuevo. Pero si se fijan, aquí me aparece ahora una capa de formas. Ahora no me funciona como máscara. Ahora es un trazado que yo hice. En la parte de arriba se modificó esta zona. Aparece trazado. Voy a subirle el número de píxeles. Se lo voy a poner en 500. Y le voy a ir bajando, ¿no? 400. Perdón. 400. No. 250. Ok, no. Lo voy a dejar en 350. No.
Lo que quiero hacer es generar un círculo, pero que no se vea esta zona de aquí. Entonces lo voy a poner, yo lo voy a dejar en 400. Esto que ven aquí es el grosor de la línea. No lo rellené porque si lo relleno no me va a funcionar como yo lo quiero hacer. Simplemente doy clic aquí donde dice trazo, aquí en trazo, y voy a seleccionar un degradado. Sale degradado radial. Le voy a dar en que lo está cargando. Le doy a aceptar. Le doy clic ahora hacia el degradado y le voy a poner, vean aquí cómo va a aparecer. El color negro le voy a poner opacidad 0. Y aquí le voy a poner un color tal vez rojo. No, sí le voy a poner un rojo mejor. Ok. Y aquí abajo me aparece, no sé si alcancen a ver, es un puntito en el que yo lo puedo expandir. Y lo que voy a hacer es, esto que había hecho lo voy a hacer más abajo todavía, hasta crear un pequeño, una pequeña mancha. Y esta mancha que ustedes crearon, la voy a mandar abajo de mis textos. ¿Por qué abajo de mis textos? Pues para que se alcance a ver. Quiero que aparezca. ¿Cómo voy a hacer que aparezca mi imagen? Simplemente voy a dar clic en opacidad. Ponerse el logo ahorita al final. ¿Dónde está? Aquí. Cuando termina, doy clic opacidad. Presiono T. Doy clic 100% de opacidad. Me voy hacia atrás y de 0%. Y aparte ya habíamos visto nosotros los modos de fusión, simplemente cambiamos en lugar de normal, le voy a poner aclarar. Y aquí va a estar el destello. Como yo ya tengo este destello al fondo, lo duplico con Command D o Control D, doy doble clic a capa de, bueno, selecciono capa de formas, me voy a destello y ahora el segundo le voy a cambiar el color, lo voy a poner un amarillo y lo voy a hacer hacia abajo. Y aquí yo ya tengo mis dos destellos en la parte de abajo. Pueden poner, por ejemplo, luz suave, vean cómo están cambiando y aquí lo van a acomodar ustedes a como quieran. Ese lo voy a dejar en diferencia para que vean cómo se ve. Ya tenemos todo esto hecho. Antes de empezar ya con los efectos, solo con el granulado, lo que voy a hacer es, voy a reproducir este para que vean que se sigue viendo todo derecho. Es decir, todo entra de forma uniforme, pero no me gusta cómo se ve así. Voy a seleccionar todos estos keyframes. Primero los tengo que desbloquear. Si dan clic en el primero y sin soltar el clic lo bajan, los van a desbloquear todos. Ok, seleccionan todos los keyframes y le van a dar botón derecho sobre uno de los keyframes. Y tenemos algo que se llama asistentes de fotograma clave, es decir, esto nos va a generar unas pequeñas curvas. Por ejemplo, aquí le vamos a dar clic en donde dice desacelerar, acelerar y nos va a cambiar el modo del keyframe. Ahora, si se fijan, lo que hace es cuando nuestro texto sale acelerado y cuando nuestro texto llega, se va frenando, es decir, está acelerando y desacelerando para hacer que mi animación no sea uniforme. Eso también se lo puedo agregar a este de acá abajo, que es el de la esfera. Posición, voy a poner botón derecho, asistente de fotograma, desacelerar y acelerar. Aquí está. Y se ve un poco más fluido. Y si se fijan, ahora lo único que nos falta es el granulado y la sombra. Perdón, la viñeta. Voy a poner primero la viñeta. Para poner la viñeta, voy a quitar todo esto. Los voy a bloquear, voy a dar botón derecho, nuevo sólido, color negro. Aquí donde yo hice el sólido, perdón, el círculo, le voy a dar doble clic y me va a generar esto. Un círculo, bueno, un óvalo. Y me creo una máscara sobre el sólido. Selecciono la máscara, le doy donde dice sumar, le doy clic y le voy a poner restar. ¿Para qué? Para hacerlo a la inversa. Y nuevamente voy a trabajar con mis calados de máscara, es decir, voy a expandir esto para generar
mi viñeta. Esta ya la ponen ustedes como quieran. Lo voy a dejar así un poco marcada. Y aparte, lo único que me falta es generar el granulado. El granulado, si se fijan en mi composición, está, le voy a poner mitad, está atrás de los textos, nada más en el fondo, ni siquiera abarca en mi esfera. Entonces lo que voy a hacer es dar botón derecho, voy a nuevo y voy a crear una capa de ajustes. ¿Qué son las capas de ajustes? Son capas a las cuales ustedes les agregan efectos, la capa no se ve, no tiene nada, y este efecto se lo va a agregar a todo lo de abajo. Si yo la tengo hasta arriba, va a hacer que se ve en todo lo de abajo. Lo que voy a hacer es bajarla y la voy a poner abajo de mapa, porque solo quiero que abarque de aquí hacia abajo. Y a esto que tenemos aquí, que se llama capa de ajustes, me voy a ir a donde dice efectos y ahora voy a poner, voy a escribir TV y tengo 3 granulados preestablecidos. TV de mala deformación, que los voy a abrir, de mala deformación 1 y de mala deformación 2. Y aparte tengo TV mala débil. Selecciono el final, lo arrastro a mi capa de ajustes y yo tengo un pequeño granulado, pero si se fijan en los bordes empieza a quitarse. Para yo poder rellenar esto, lo que voy a hacer es irme a donde dice, dejen encontrarlo, posicionamiento, y le voy a poner todos los bordes. Es decir, se va a rellenar todo. Voy a apagar esto. Y ahora sí, si se fijan aquí, lo guardo. Ustedes pueden modificar aquí el granulado, el color, qué tanto detalle quieran. Está un poco lento porque se está procesando todavía. Lo estoy procesando en 1/3. Pero aquí ya está el intro animado. Dejen que termine de procesarse para verlo todo de corrido. Ahí está. Y eso es básicamente lo que yo tenía acá. Les decía, lo único que tienen que hacer, a ustedes probablemente les salió así si no agregaron el mapa. Lo único que tienen que hacer es arrastrar el mapa a la precomposición de mapa. En este caso yo lo prendo y aquí aparece. Sí. No sé si tengan alguna duda o algo, si no le salió, ni le salió. El maestro Gonzalo pregunta, ¿se puede cambiar el FPS después de terminar o debemos saber exactamente el FPS del video al que le vamos a agregar la animación antes de empezar? Sí se puede cambiar, se pueden cambiar todos los parámetros. Si quieren lo hago aquí, le voy a dar un botón derecho en la composición, ajustes de composición, y si yo le cambio la velocidad, por ejemplo, a 60, vamos a exagerarlo, le voy a dar a aceptar. En este caso, como mis elementos son de After, no les pasa absolutamente nada. Sigue viéndose igual. Simplemente cuando nosotros saquemos el render, lo vamos a sacar a 60 cuadros. Aquí cuando sí va a afectar es cuando estemos trabajando videos. Si al final nosotros lo hacemos el render en 60 cuadros por segundo, pero el video que ustedes grabaron con cámara o que ustedes agregaron es a 24, pues sí vamos a tener un desfase de bastantes frames. Va a ser más de la mitad, entonces se va a estar cambiando ahí. Sí es importante sobre todo eso. Si van a grabar video y saben que lo van a presentar, por ejemplo, a 60 cuadros, el video o todos los elementos de stock que vayan a agregar a su composición la tienen que agregar o tienen que cuidar esa parte de los fotogramas por segundo, porque sí les va a variar. Y sobre todo también en el audio. Otra cosa, no les recomiendo manejar audio aquí. Suele ser más pesado, ya que tengan todo esto. Yo en lo personal me gusta trabajar el audio más, agregarle los efectos directamente en Premiere o en algún otro programa. Lo voy a poner aquí a 25. Y si se fija, pues quedó exactamente igual. ¿Alguna otra duda? Dice Diana Borbón, ¿nos podría explicar cómo es que lo trasladamos a un video? ¿Cómo trasladan que o sea, cómo ya esto se hace un video? Sí.
Ok. Para nosotros sacar ya nuestro video, es decir, ya que tienen todo esto listo, lo que tenemos que hacer es irnos a donde dice archivo, nos vamos a ir a exportar y aquí hay dos opciones. Si tienen Media Encoder y lo quieren trabajar ahí para agregarle los códecs que ustedes quieran, lo trabajan en Media Encoder. Si no, este es abrir otro programa. Si no, nos vamos a ir a añadir la cola de procesamiento. La cola de procesamiento es donde yo tengo los renders, es decir, ya para sacar el video final. Aquí tenemos configuración del procesamiento, dice configuración óptima. Este nunca lo modifico porque se supone que ya tenemos todo preestablecido desde el inicio, sino aquí de todos modos se puede cambiar, por ejemplo, la velocidad del fotograma, la resolución, este siempre lo dejo igual. Módulo de salida aparece sin pérdida, es decir, el video les va a salir nato, no va a tener compresión de color ni nada. Le dan en sin pérdida y aquí es donde vamos a poder sacar nuestro video. Dice el formato. Aquí aparecen varios formatos. Aparece AIF, AVI, MP3, en el caso de que solo fuera audio. Secuencias de imágenes, la OpenEXR, PNG, secuencias de Photoshop, Radiance, SGI, TIFF y Targa y QuickTime. En este caso, dependiendo de su programa, les puede aparecer el H264, que es el MP4, pero ya en nuevas versiones creo que a partir de 2017 ya no aparecía. Entonces le voy a dar QuickTime. No les recomiendo AVI, AVI es muy pesado. QuickTime también es pesado. Y aquí le vamos a dar opciones de formato. Aquí es donde nosotros metemos la compresión, es decir, donde se va a meter el códec para que se haga más ligero. En este caso yo no tengo instalado aquí el códec H264. Entonces ustedes tendrían que pasarlo a Premiere para convertirlo en un MP4. Si aquí les aparece H264, pues entonces sí lo podrían hacer. Si solo trabajaron imagen, tampoco les recomiendo que saquen un video como render, sino que saquen una secuencia de imágenes y esa secuencia de imágenes la agreguen a Premiere y ahí la conviertan en video para ponerle el códec que quieran. Premiere tiene muchísimos más códecs y hace que su video se pese mucho menos. Por ejemplo, este que yo hice, el que les mostré al inicio, cuando saqué el render aquí en QuickTime con el códec de animación, es decir, nato sin compresión, el video de 10 segundos me pesó 133 megas. Y cuando yo lo comprimí, ya cuando lo hice en H264, me pesó 1 mega. Entonces, sí es bastante el peso. Entonces, yo les recomiendo que saquen secuencia de PNG, que es más ligera. Si solo trabajaron con imagen, si no trabajaron con, perdón, si solo trabajaron con imagen y no trabajaron con audio. Si no, QuickTime y Codec Animation. Y ya le dan a aceptar y luego le aparece módulo de salida. Le dan aquí clic y aquí lo van a ubicar ustedes en donde quieran guardarlo. Una vez que lo tengan, simplemente se van a procesar. No lo voy a dar procesar, simplemente aquí les aparece la barra. Esta barra se empieza a llenar. Les aparece cuánto llevan transcurrido. Les aparece el tiempo restante. La ventaja de hacerlo en secuencia de imágenes es que si se les traba, todas las imágenes que hicieron antes de que se trabara sí se guardaron. Y en video no. En video si se les traba, ya casi cuando se va a terminar, todo el video se daña. Entonces, por eso es recomendable en secuencia de imagen. ¿Alguna otra duda? No sé si quedó clara esta parte. Dice Israel, ¿cómo podemos importarlo directamente a Premiere para trabajarlos en conjunto? Es decir, que si hago un cambio en la animación, también se haga en Premiere. Ok, en este caso sería directamente en Premiere. Cuando ustedes abren Premiere pueden abrir composiciones de After Effects. Es decir, ustedes abren Premiere, trabajan sobre su video y automáticamente pues están trabajando también sobre este. Pero no es que estén trabajando directamente en el programa, sino que están jalando el archivo de aquí. Yo lo que les recomiendo es al revés, que en Premiere ustedes cuando trabajan el video, si quisieran, por ejemplo, si tuvieran un video de fondo, que ustedes hayan grabado la ciudad o algo, que ya tuvieran su intro y quisieran agregarle esto, que en lugar de que se viera el granulado, se viera el video de fondo, sobre el video que ustedes tienen en Premiere le dan botón derecho y le dan abrir como composición de After. Y entonces ahí sí, de Premiere les abre After
y todo lo que aparezca aquí se los va a ir anexando al video. No les recomiendo jalarlo de After a Premiere, más bien sobre Premiere, creen la composición, díganle que automáticamente lo jale de After, es decir, el video lo pase acá, y entonces cuando ustedes guardan o procesan, automáticamente queda en Premiere. No sé si quedó claro. ¿Alguna otra duda? Todavía nos queda tiempo para un par de preguntas. Bien, si no hay preguntas ya no. Bien, entonces les pedimos, a lo mejor ahorita alguien se anima, les pedimos a todos que activen su camarita porque vamos a tomar una fotografía de todos los integrantes del taller. Y Julio, el maestro, con gracias, maestro Gonzalo. Eso. Masao, por favor, si se animan. El maestro Lenin, que no sea malo, que nos deje verlo. O a lo mejor ahí nomás la dejaron, ¿qué onda? Ok. Gracias, Nadia. Bien, ya lo vimos. Masao, Maribel, Israel y Alexa nos faltan. Bueno, pues entonces la tomamos a la 1, sonríemos, a las 2, a las 3. ¿Listo? Muchas gracias. A ver, preguntas. Bien. Pues muchas gracias a Daniel. No sé si él nos quiere hacer alguna recomendación extra, algo de su experiencia que diga, miren, este es un tip en particular para, aprovechar el tiempo que nos quedan unos minutitos. Ok. Pues yo lo que les recomiendo es lo que les decía en un inicio. No vale la pena que saturen su equipo si lo van a sacar en baja calidad. Entre más procesos estén ahorrando ustedes, es mucho más fácil. Se ahorran procesos tanto de la computadora y sobre todo tiempo. Ustedes lo hacen más rápido. Sobre todo saben que, por ejemplo, para la cuestión informativa, en cuestión periodística, regularmente si la nota no la sacas al momento, pues la nota caduca, ya no les funciona. Entonces, todo esto lo pueden tener ustedes ya hecho, pueden tener establecidos, por ejemplo, su intro, simplemente cambian los nombres. Entonces ya pueden tener una serie de animaciones hechas para poderlas estar utilizando. Lo personal, este tipo de animación, pues más bien yo la trabajaba para hacer campañas, por ejemplo, de prevención. Hubo unas campañas que se hicieron para ¿cómo se llama? Protección civil, para prevención de inundaciones, prevención de incendios, para prevención de frío. Entonces, toda esta parte la suelen manejar. Ahorita nosotros todo lo manejamos sobre textos, pero así como trabajamos la animación de textos, ustedes pueden animar los objetos. Entonces, ya es lo que les di, es como muy lo básico de After, pero todo esto ustedes, si le piensan un poquito cómo aplicarlo a otro modo, créanme que les va a servir bastante y sobre todo, pues van a aprovechar toda esta parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Ah, sí, perdón. A mí me gustaría, si Daniel nos deja en el chat su correo, su contacto, por si alguno de los participantes quisiera preguntarle algo de manera posterior. Ok, Y con eso, pues pudiéramos también continuar, ¿no? Con este esfuerzo. Ok, se los dejo. Mi correo, se los acabo de mandar, es danielhot92 @gmail. Y aparte, El maestro Javier nos dice, si nos puedes compartir, Daniel, recomendaciones para el tipo de computadora que requiere este programa.
Como tal computadora en específica, no, porque han salido muchas, entonces no sé como cuál les podría servir. Pero lo que les recomiendo es, por ejemplo, que mínimo, el programa mínimo te pide 6 gigas de RAM para poderlo trabajar. Entonces, que tomen en cuenta la RAM, el procesador y la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica va a hacer que sus previsualizaciones pues se vean un poco mejor. Si no tienen tarjeta gráfica, es decir, externa, si lo están trabajando directamente con la parte de la computadora, pues puede ser un poco más pesado, pero al final de cuentas sí van a sacar el producto en cuestión de previsualización. En este caso, yo el video que les mostré lo hice con una computadora que tiene 12 gigas de RAM. Eh, es un procesador AM10, creo. Y no tiene tarjeta, la tarjeta gráfica está integrada, entonces es muy, muy baja. Les puede funcionar de todos modos, sin embargo, pues sí les recomiendo que entre mejor sea el procesador, es decir, de generaciones más nuevas, entre mayor sea la RAM que tengan, pues todo esto les va a funcionar mucho mejor. Les digo, al final de cuentas, pues eh, a lo mejor en el trabajo se traban un poco, es un poco más lento el proceso, sin embargo, el tiempo de procesamiento al final puede variar, puede ser más o puede ser menos, pero el producto les va a servir con las características que ustedes lo acomodaron en un inicio. Entonces, no sé si quedó como clara esa parte o algo así en específico. Digamos, lo óptimo sería que tuviera tarjeta exclusivamente dedicada a video, que tuviera buena RAM, 12, 16 gigas, y de ahí pues para arriba, y un procesador de generaciones pues más, de las más nuevas, es decir, las más actualizadas, pues, como para no decir marcas. Bien, bueno, pues muchas gracias a Daniel por compartirnos su conocimiento, por darnos su tiempo, a Laura por haber moderado este taller webinar, a ustedes por estar aquí interesados, por seguirnos, por aprovechar. Estamos en el cierre del semestre y aquí estamos queriendo aprender todavía más cosas. Entonces, que todo fluya con tranquilidad. Sé que es complicado, pero que todo fluya. Gracias, Daniel. Gracias, Laura, a todos ustedes. Y bueno, queden pendientes del siguiente taller webinar para el 5 de junio, que por ahí el maestro Gonzalo Rocha, ya nos está haciendo ojitos, nos va a impartir sobre podcast. Entonces, pues ahí estaremos anunciándolo. Gracias a Daniel, gracias a todos ustedes. Nos despedimos. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Una cosa solo antes, ya Ah, antes de de que adelante. terminen. Me gustaría que sacaran el render que hicieron, que le agregaran el mapa y si pueden, compártenlo para ver cómo les quedó. Esta parte, pues no, en este tipo de talleres no pude ver qué fue lo que hicieron, pero si cualquier cosa, háganlo y sobre todo para ver cuál fue el proceso que ustedes estuvieron haciendo y si tuvieron dudas o algo, se las puedo estar también contestando, ya sea por correo o ahí les dejé la cuenta de Instagram, que es donde hay manejo más bien toda esta parte de los motion, de las animaciones. Bueno, Muchas pues gracias. muchas gracias. Que estén Gracias. bien. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias.